30. Nuestro valor, la familia. Una de las mayores injusticias que vive diariamente una parte importante de nuestra sociedad es la pobreza, la cual refleja la imposibilidad para alcanzar con un mínimo de dignidad los satisfactores básicos de vida como pueden ser la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, etc. Y para darnos cuenta de esta lacerante realidad, no tenemos que viajar a las comunidades más lejanas de nuestro estado. Aquí, en nuestra ciudad de Puebla y a una distancia no mayor de 20 kilómetros, podemos encontrar ejemplos dolorosos de esta dura y cruel realidad. Como en absolutamente todos los problemas que padecemos, de alguna manera también somos responsables. Por eso, hoy intentamos abordar este difícil tema, la pobreza. Aquí, en Puebla la prioridad, donde la prioridad es Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos una vez más en Puebla la prioridad. Hoy nuestra sociedad vive una de las más grandes injusticias en términos de la pobreza, en donde un gran número de mexicanos y de poblanos en lo específico no tiene las condiciones mínimas para una vida digna. Para abordar este tema agradezco la presencia de la maestra Rocío González Pereira, maestra investigadora por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Rocío, bienvenida. Gracias. Saludo también con mucho gusto a Luis Banks Cerrato, titular de Desarrollo Social del municipio de Puebla. Luis, qué gusto saludarte. Leobardo, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Y también saludo a el maestro Gerardo Reyes Guzmán, responsable del campo estratégico en pobreza por la Universidad Iberoamericana Puebla. Gracias, Gerardo. Bueno, pues decíamos antes de entrar al aire que este es un tema que debiera preocuparnos, porque aunque en las cifras pueden ser datos duros y pueden reflejar una realidad, pero no siempre la reflejan como cuando se tiene la oportunidad de investigar, de convivir con esta gente que carece de lo más indispensable para llevar una vida digna. A mí me gustaría que empezáramos por establecer estos criterios de pobreza extrema, de marginalidad, porque creo que es interesante el tener una definición en este sentido. Gerardo. El tema de la pobreza es muy complejo y lo que han hecho diversos institutos y gobiernos es más o menos tratar de acercarse a través del método de las necesidades básicas o del Banco Mundial. Actualmente se conoce este método con 3 criterios, que es la pobreza de capacidades, la pobreza alimentaria y la pobreza de patrimonio. Las cifras hablan de una mejora a nivel nacional importante. Sin embargo, esta metodología está influenciada tanto por bases de datos que a veces no son muy confiables, como factores macroeconómicos que pueden crear una ilusión en el mejoramiento de las cifras. Por decirlo, se dice que el control de la inflación, la sobrevaluación del peso a través de las remesas, la despoblación de diversas regiones, influyen en que los avances de la pobreza, principalmente en el sector rural, hayan sido bastante altos, pero que no se ve cuando uno visita los lugares. Por decirlo, si yo hablo de canasta básica y de kilos de tortillas, y yo digo que bajó la inflación, pues yo supongo que la persona puede
adquirir 1 kilo de tortilla más. Sin embargo, ese es un criterio muy técnico que muchas veces no refleja una realidad mucho más deplorable, ¿no? Que lamentablemente no la refleja, porque por supuesto nosotros quisiéramos que estos indicadores macroeconómicos, que sin duda hoy son los mejores que en la historia México como país ha tenido, pero que efectivamente no reflejan esa mejoría entre la gente más necesitada, Luis. Sí, abundando en lo que comenta Gerardo, me parece que hay 2 grandes dimensiones para hablar de la pobreza. Por una parte tienes efectivamente los indicadores económicos y sociales, y por otra parte la dimensión más importante, que es la dimensión humana de la pobreza. Efectivamente hay metodologías para medir qué tan pobre es una persona, y estas están agrupadas en 3 grandes áreas. La primera es un indicador de marginación, es decir, qué tanto una comunidad tiene acceso a servicios básicos. Y ahí el INEGI tiene 9 indicadores a través de los cuales compara todos los municipios para decir cuál es el municipio con mayor grado de marginación y cuál es el de menor marginación en el estado y en el país. La segunda gran dimensión es la pobreza medida a través de los ingresos, es decir, en función de cuánto gana una persona se define cuál es su nivel de pobreza. Y otra medida muy importante, poco estudiada, pero para nosotros fundamental, es el nivel de composición o descomposición del tejido social. Esto quiere decir cómo se vienen presentando en las comunidades las manifestaciones de la pobreza. La violencia intrafamiliar, la drogadicción, la delincuencia, la prostitución, la deserción escolar, la reprobación escolar. Todos estos indicadores que nosotros vemos cotidianamente en las colonias de Puebla, con mucha preocupación, nos están hablando de que hay un proceso de descomposición del tejido social ahí en donde no hay oportunidades para salir adelante. Entonces, a grandes rasgos, estas diría yo que son las dimensiones económicas y sociales de la pobreza. Para mí no las más importantes. Finalmente, la más importante es la dimensión humana de la pobreza. Y esto quiere decir, si tuviéramos que resumir en 2 conceptos, ¿qué es la pobreza? Yo les diría, es frustración y es vulnerabilidad. Es querer y no poder. Por eso hablo de frustración. Es querer y no poder comer, querer y no poder curarte de una enfermedad, querer y no poder trabajar, en fin, querer y no poder salir adelante, tener una vida mejor. Y también es una condición permanente de vulnerabilidad. Y eso es la dimensión humana. ¿Por qué? Porque son los pobres quienes más expuestos están a las crisis. Una crisis, yo diría, hablaría de 3 dimensiones. La primera es las crisis económicas. Los primeros en perder sus empleos porque tienen una mano de obra poco calificada son los pobres. Los primeros en padecer una epidemia en términos de salud son los pobres por sus bajos niveles de nutrición o de conocimiento con respecto a los riesgos ambientales. Y finalmente, ¿quiénes son los primeros que sufren cuando hay una contingencia ambiental? Pues aquellas familias que viven en las riberas, en las orillas de los ríos, que viven abajo de las barrancas, que tienen viviendas con techos de lámina, viviendas mal construidas. De modo que esta es la dimensión más importante de la pobreza que más tenemos que tomar en consideración, que es la dimensión humana. Y para concluir este comentario diría yo, lo resumiría así, la pobreza es una condición permanente de frustración y de vulnerabilidad, completamente inaceptable para una sociedad y que tenemos todos que hacer nuestra parte para corregir. Rocío, tu opinión para complementar esta primera intervención. Bueno, diría que el término pobreza sería la insatisfacción de necesidades básicas de un individuo. Y por supuesto, para ello hay distintas metodologías, ¿no? Ya al abordar la pobreza. Y primero, fotografiar a un país o a un estado, un municipio, una región del término pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Cuantificar, ¿no? Primero decimos qué tantos millones de mexicanos son pobres, y para ello hay un gran debate de 50 millones, 60 millones, y esto tiene que ver con la metodología. Para ello es importante destacar la canasta básica, ¿no? Es algo importante. El Banco de México tiene 84 bienes para cuantificar la canasta básica. Entonces, 84 bienes que muchos investigadores dicen, bueno, no son 84 bienes, son más 84 bienes, ¿no? Jabón, televisión pagada. Es importante saber
¿Qué es la pobreza? Y esto también hay una gran discusión. Para unos economistas sería cuestión de ingreso. ¿Qué nivel de ingreso, no? Hay otra gran discusión que no solamente tiene que ser la cuestión económica, ¿no? Sino también por ahí autores señalan que es también el tiempo que un individuo puede ser pobre, ¿no? Insatisfacción en el tiempo, insatisfacción en este caso de frustración, ¿no? Frustración por no poder alcanzar algún objetivo, ¿no? Entonces, al hablar de esas necesidades básicas, estaríamos hablando principalmente lo más sencillo, ¿no? Como alimentación, techo, vivienda y salud. Yo creo que esa es la clave en donde podríamos unificar un criterio, me parece. La pobreza, finalmente, es la que impide a una gran cantidad de mexicanos, de poblanos en lo específico, tener acceso a una vivienda digna, a la salud, a la educación y a la alimentación. Insisto, al margen de lo que vamos a ir viendo más adelante, en lo que yo coincido, Luis, el aspecto humano de esto, ¿no? Que yo creo que finalmente es lo que más debiera dolernos y preocuparnos. Vamos a ir a mensajes. Por supuesto tenemos mucha, pero mucha tela de dónde cortar en este tema. Ya regresamos en un momento. Muy sabroso, muy sabroso. Toma uno. Muy sabroso, muy sabroso. ¡Corte! No, esa intención es muy retadora. Eres el pollo feliz. ¡Corte! ¡Va de nuevo! Perdón, señor, que no es hora de ir a comer. Yo sé de un buen lugar, ¿eh? ¡Corte! Pollo feliz. Muy sabroso, muy sabroso. Canal 30. Nuestro valor, la familia. Diseño, moda y calidad en el buen vestir. Solo en Novedades Lucha. Con más de 40 años en el mercado, donde usted encontrará las mejores marcas Vitus, Vanity, Escorpión y Spaghetti. En la mejor ubicación de Puebla, Plaza Dorada 1, Local 10. Novedades Lucha. El vestir con clase. Nuestros pies, ¿qué haríamos sin nuestros pies? No arriesgue sus pies. Pónganlos en manos de los que saben. El Centro de Podología, atendido por el podólogo José Sosa Guzmán, le garantiza la salud de sus pies. 35 años ofreciéndole la mejor técnica y la mayor higiene. Con los más efectivos tratamientos preventivos y correctivos, sus pies se sentirán como nuevos y usted podrá seguir usándolos, como todos los días. Centro de Podología, ponga sus pies en buenas manos. Manos dadivosas causan más alegría que manos limpias. Proverbio popular. Muy bien, para seguir planteando un contexto a este tema de la pobreza, yo creo que es interesante pues que sepamos si en el transcurso de los últimos años ha logrado avanzar este fenómeno social, se ha disminuido. ¿Cómo estamos en estos términos? Quien quiera. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño pormenor de los últimos 40 años. Durante el periodo de 1940 a la mitad de los 50 hubo un progreso económico importante. El modelo de sustitución de importaciones en sus dos fases, desarrollo industrializador y estabilizador, pudo proporcionar al país niveles de crecimientos interesantes. Sobre todo el campo fue una de las fuerzas que proporcionó las divisas para la industrialización del país. Después, en la década de los 70, el desarrollo compartido y la era del petróleo, se tuvo un gobierno llamado populista y casualmente esos 10 años los niveles de pobreza disminuyeron de manera importante. El salario real en tiempos de Echeverría fue el más alto que se tuvo. Sin embargo, ese periodo vino a
descomponerse con la caída de los precios del petróleo y el problema del endeudamiento, de tal forma que durante los 80 todo el progreso que se había alcanzado pues se vino abajo, y es cuando los niveles de pobreza en México se acentúan. Posteriormente, con Salinas y su programa de Pronasol, Cedillo Progresa y Vicente Fox Oportunidades, se vino nuevamente a prestar atención a este problema. Sin embargo, se ha visto que este modelo neoliberal sí ha conducido a un deterioro de los niveles de distribución de la pobreza en México. ¿Tu opinión, Rocío? Bueno, coincido con esta intervención. En los últimos años se ha habido el reflejo y una brecha que no se alcanza a cubrir entre remuneraciones y producto, por ejemplo. El producto ha crecido, pero las remuneraciones han ido a la baja. La pregunta es sencilla, ¿no? Antes vivíamos mejor que ahora. Bueno, antes quizá teníamos menos cosas materiales, ¿no? Ahorita podemos tener 10 pares de zapatos, ¿sí? 5 o 6 trajes, pero son bienes que no generan valor. O sea, la riqueza neta familiar o la riqueza familiar ha disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Comprar un terreno, una casa, educación, hijos. Entonces, sí se ha acelerado mucho ahorita el consumo en las familias de mercancías que no generan valor. Eso ha traído como consecuencia, bueno, es impresionante la reducción del salario real, por supuesto, del ingreso familiar. Y en esta situación los individuos han caído en ese mercantilismo, ¿no? De consumir mercancías, aunque, por ejemplo, si algún familiar, algún integrante de la familia se enferma, no tiene dinero o acaba lo poco que tiene por esa enfermedad del individuo. Entonces, el ingreso real en los últimos años se ha disminuido. Esa es una evidencia, ¿no? Y por lo tanto, la carencia de los individuos de tener cuando menos las 4 necesidades básicas que anteriormente habíamos señalado, también no las tienen, no las cumplen, ¿no? Aunado a esto, que el Estado ha tenido poca intervención en salud, ¿sí? En educación, es algo también importante, ¿no? Luis, tu opinión, y sobre todo como responsable del municipio de Puebla en este tema, ¿cómo se han dado las cosas en los últimos años? Me parece que es una discusión central, el tema que abordaba aquí Rocío y Gerardo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo económico que nos va a permitir que la mayor parte de la población viva por arriba de niveles de marginación y de pobreza, que la gente viva bien? Y me parece que, Gerardo, que ni el modelo, como tú lo mencionaste, populista, estatista o de economía mixta, ni el modelo neoliberal han probado en los hechos ser modelos sostenibles en el tiempo. Han probado en los hechos ambos modelos que no se ha podido revertir la tendencia a la concentración del ingreso en unas pocas manos, de modo que seguimos teniendo en este país una situación en donde pocas personas tienen mucho, muchas personas tienen poco, y no hemos encontrado, y ese es el reto de esta generación, un modelo de desarrollo diferente que no le apueste nada más al mercado o que no le apueste nada más al Estado. En los últimos 30 años, Leobardo, la concentración del ingreso de la gente más rica de este país ha sido brutal. Y por otra parte, si tú analizas el comportamiento de los 3 últimos deciles de la economía, es decir, el 30% de las personas que ganan menos en este país, en los últimos años no han incrementado su ingreso. Entonces, independientemente del modelo de izquierda, de derecha que este país ha seguido, que ha adoptado por instrucción de los organismos internacionales, por decisión propia finalmente, ha probado en los hechos que hoy, si hacemos un corte de caja, 1 de cada 2 mexicanos vive en condiciones de pobreza. Y eso es reprobar el modelo. Sí, por supuesto, y ahí es en donde se tendría que pensar qué hacer, ¿no? Totalmente. ¿Qué relación tiene la pobreza con los fenómenos del desempleo y la migración? Bueno, está íntimamente vinculado. Me parece que una tarea para los economistas que está pendiente es, por ejemplo, hacer un estudio econométrico para identificar cuál es la correlación entre libre comercio y migración. Es evidente
que este proceso de globalización que permea el mundo de lo económico, de lo social, de lo cultural, ha generado grandes polos de desarrollo, unos cuantos grandes polos de desarrollo en el mundo y en los países. Y como existen grandes polos de desarrollo, hay una migración del campo a la ciudad y de las ciudades hacia otros países, ¿no?, en la búsqueda del empleo. A mí me parece que no tenemos por qué cruzarnos de brazos y decir que el proceso de globalización está ahí y no hay nada que hacer. Me parece que una de las premisas para construir un modelo de desarrollo diferente pasa precisamente por cuestionar el proceso de globalización, por construir un modelo diferente que tendría como esencia, como premisa fundamental, el desarrollo de las regiones y de las microrregiones. Desatorar el crecimiento en las comunidades rurales, crear pequeñas ciudades rurales con 5 elementos fundamentales: agua, educación, vivienda, empleo y actividad económica. Gerardo. Efectivamente, creo que el fenómeno es a nivel mundial. La migración se da ya de países muy desprovistos de toda esperanza, como África, América Latina, Asia, hacia regiones que prometen mucho más mejora personal. En este sentido, el modelo europeo es ejemplar, porque Europa lo que hizo es apoyar a las regiones, por ejemplo, que estaban atrasadas, como España, como Grecia, de tal manera que hubiera un equilibrio. En el proceso de integración que tiene México con los Estados Unidos, esto no se está dando. No hay ninguna voluntad de parte de los Estados Unidos por apoyar a aquellas regiones expulsoras de mano de obra de México, pero tampoco hay una asunción de la responsabilidad por parte de México de decir que el problema de migración es un problema nacional. O sea, el hecho de que se vaya gente a los Estados Unidos y entre ilegalmente es una violación del derecho de ese país, y con toda razón tiene el derecho de poner los muros que quieran. Es una responsabilidad nuestra. Sin embargo, también ese dinamismo que es la globalización es generadora de desempleo. Como lo decía Rocío, efectivamente estamos en una época en donde el crecimiento económico no está asociado con la creación de empleo. Ahora, las empresas crean riqueza, pero a través de tecnología. Se está hablando ya no como hace años de una explotación de la clase trabajadora, sino de una exclusión. Ya no solamente no se les explota, sino no se les necesita, que es un panorama mucho más severo. Y severo y complejo, claro, en la solución, ¿no? Claro. Porque al final, por supuesto que los Estados Unidos, como cualquier país en el mundo, tiene derecho a decir, oye, bueno, pues espérame, este es mi territorio y yo sé lo que hago y yo sé a quién quiero y puedo recibir, ¿no? Aunque también ahí hay valores entendidos. Si Estados Unidos no apoya a su vecino más importante, que somos nosotros, pues está provocando también este fenómeno que al final se conjuga con esta poca capacidad que hemos tenido, que han tenido nuestros gobiernos, porque esto creo que no le compete a la sociedad civil, sino los gobiernos, para generar fuentes de empleo dignas. Yo ahí, Leobardo, estoy en desacuerdo con este último punto de vista, porque me parece que es responsabilidad de todos, no solo del gobierno. En las instituciones académicas, en la sociedad civil, en el gobierno, tenemos toda la responsabilidad de pensar diferente, de construir conjuntamente un modelo de país que nos lleve hacia un nivel de bienestar mucho mayor para la mayoría de la población. Y me parece que efectivamente Estados Unidos tiene todo el derecho de hacer en su territorio lo que quiera, pero no podemos dejar de reconocer que Estados Unidos es el principal impulsor de un modelo de desarrollo a nivel mundial que en los hechos ha sido, yo te diría, en 3 dimensiones: excluyente en la parte social, o sea, es un modelo no sostenible en la parte ambiental, y por tercera, que está basado en la competencia económica. Y sin tener ningún prejuicio ideológico sobre estos 3 asuntos, simplemente observando la realidad, es un hecho que los procesos de pauperización
de la población a nivel mundial se están agravando. Todos los indicadores que tú puedas revisar de conservación ambiental son preocupantes, ¿no? Y esto está basado en un modelo precisamente impulsado por los países más industrializados. Es por eso que yo decía, tenemos que construir conjuntamente un modelo no basado en la globalización de la economía, sino en la localización de la economía. En Puebla, para empezar por casa, en vez de tener 3 grandes centros urbanos, y que hablemos siempre de Tehuacán, de Atlisco, de Izúcar, de la ciudad de Puebla, ¿no sería mucho más sano tener 240 centros de producción? Pero exactamente ahí es en donde yo sin duda coincido en que cualquier problema de orden social tiene que ver con toda la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en un tema como este, ¿cómo hace la academia, cómo hacen los medios de comunicación, cómo hace la sociedad civil para buscar, por ejemplo, generar estos polos de desarrollo en los 216 municipios y no solamente en 5 o 6? A mí me parece que es ahí en donde la responsabilidad le compete a los gobiernos de cada... Y a lo mejor estoy equivocado, es mi percepción. Efectivamente, insisto, no con esto quiero decir que dejemos de lado nuestra propia responsabilidad, pero me parece que tiene mucho más peso ahí la responsabilidad de los gobiernos que la de los demás actores de la sociedad. El gobierno, perdón, nada más para contestar al tema del gobierno, el gobierno sin duda tiene una responsabilidad central. Solo no puede, pero tiene que marcar el paso, tiene que definir la visión y tiene que incorporar, enriquecer esa visión con el resto del cuerpo social. En Puebla existen más de 6.200 localidades y hay 35 localidades que concentran el 50% de la población. El resto de la población está dispersa en miles de comunidades que en promedio tienen menos de 500 habitantes. Entonces, esta es una dimensión de la pobreza que efectivamente el gobierno tiene que poner sobre la mesa para discutirla, ¿no? ¿Y cuál es el tema de fondo de la pobreza? Entre los otros que hemos discutido del modelo de desarrollo económico, el patrón de dispersión-concentración de la población. Mientras nosotros no seamos capaces de construir un modelo que revierta la tendencia a la concentración-dispersión de la población, podemos diseñar las políticas públicas más novedosas, más creativas, pero jamás vamos a resolver el problema de fondo. El 98% de las comunidades menores de 2.500 habitantes de este estado viven en condiciones de pobreza. 98% de comunidades menores de 2.500. La correlación es altísima. Entre más pequeña y más aislada es una comunidad, la probabilidad de que sea pobre es mucho mayor. Y ahí todos tenemos algo que decir. Tenemos que revertir este modelo de desarrollo. Muy bien. Al regresar de mensajes, Rocío, tienes la palabra porque creo que el comentario lo quisieras externar en este momento. Regresamos en un momento. Cámbiale la cara a tus fiestas. Ven a Distribuidores Dulceros. Aquí encontrarás más de 1,500 productos diferentes. Kits completos para fiestas, piñatas, botanas, toda la línea de chiclets Adams, en fin, todo lo que necesitas para hacer de una fiesta, fiesta. Y además estamos en el centro sin meterte en el centro. Distribuidores Dulceros, variedad y precios bajos en dulces y artículos para fiestas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Hanna. Yo soy Ashley. Somos Hash y no le cambien porque están aquí en Canal 30 de Ultravisión. Canal 30. Mesones Sacristía. Arquitectura viva. Magia en la gastronomía. Señorial hospitalidad. Encanto de Puebla. Mesones Sacristía. En el corazón de Puebla. Centro histórico. Nuestros pies, ¿qué haríamos sin nuestros pies? No arriesgue sus pies, pónganlos en manos de los que saben. El Centro de Podología, atendido por el podólogo José Sosa Guzmán, le garantiza la salud de sus pies. 35 años ofreciéndole la mejor técnica y la mayor higiene.
con los más efectivos tratamientos preventivos y correctivos. Sus pies se sentirán como nuevos y usted podrá seguir usándolos, como todos los días. Centro de Podología. Ponga sus pies en buenas manos. La obra humana más bella es ser útil al prójimo. Sófocles. Muy bien, Rocío. Te quité la palabra porque íbamos a mensajes, pero querías hacer un comentario. Sí, tiene que ver con el hecho de la cuestión migratoria que se estaba discutiendo con anterioridad.